Bueno, mis hermanos, esta oración la dijo el Señor un día antes, la noche antes de ser crucificado. Nosotros venimos estudiando todo el discurso del aposento alto, verso capítulo 13, 14, 15 y 16. Duramos más o menos como 3 meses. Pero todo esto lo dijo el Señor en una noche, igual que esta oración. Y esta oración se divide en tres. Del verso 1 al 5, el Señor ora por él. Del verso 6 al verso 19, el Señor ora por los discípulos de ese momento. Y a partir del verso 20, Él ora por nosotros. Mire cómo termina, mire la oración del parte del verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, qué alegría, mis hermanos, que todos los que estamos aquí fueron oraciones del Señor hace más de 2000 años. Él rogaba por estos discípulos que se iban a convertir por la palabra de estos discípulos. Es una alegría. Es un sermón, una palabra muy evangelística. En el día de hoy no vamos a ver un sermón que ataque la ansiedad, que nos anime, que nos restaure. Vamos a ver la oración más íntima entre el Padre y el Hijo. Una oración de peso. Yo no sé si ustedes se alegrarían en ver cómo Jesús le habla al Padre. Jesús, siendo Dios, le habla ¿a quién? A su Padre. Y pide clemencia. Y ruega, y Él siendo Dios. Vamos a ver qué nos dice poco a poco la oración. Dice, del verso 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mire cómo describe Juan esta oración, lo que estaba haciendo el Señor. Lo que inicialmente hace es levantar sus ojos ¿a quién? A Dios. ¿Sí? O sea, Juan fue testigo de esa oración. Y él le pide, Padre, quiero glorificarte. Y llegó la hora. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 1 de Juan, allá cuando convirtió el agua en vino, que María le dijo, se acabó el vino. ¿Qué le dijo el Señor? Madre, la hora no ha llegado. Ahora, la hora ya llegó. Y la hora es la hora de la crucifixión. Él está diciendo, Padre, la hora ha llegado. Ahora yo quiero glorificarte y que tú te glorifiques en mí. ¿Por qué? Para que tu Hijo sea glorificado. Es una forma íntima, personal de ellos dos, algo misterioso que hay ahí entre el Hijo y el Padre que quizás nosotros no podamos entender muy bien. En el verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. O sea, solamente el Señor reconoce que el Padre le dio la autoridad, y no solamente la autoridad, sino que la potestad de dar vida ¿qué? Eterna. Recuerden que ahí se está cumpliendo parte del propósito del libro de Juan. ¿Sí se acuerdan? Juan capítulo 20, verso 31. Pues estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan ¿qué? Vida eterna. Recuerden que aquellos hombres amaban mucho a Dios, pero no a Jesucristo. Y ahorita le dice el Señor, llegó la hora, te voy a glorificar, gracias porque me dice que autoridad y potestad sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Para impartir ¿qué? Vida eterna. Eso nos lleva, ¿se acuerda que le preguntaron, Señor, ¿y cuál es el camino? Y él que les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todo es coherente con lo que dice el Señor. Dice, ¿qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es hacer las cosas, básicamente, que Dios manda. Es actuar de acuerdo a la voluntad de Él. Es tener una vida sometida al Señor. De esa forma es que nosotros vamos a glorificar a Dios. Ese pasaje nos ha llamado a nosotros
a ver cómo Jesús cumplió con la obra que le había encomendado ¿quién? El Padre, ¿sí? Jesús ya le dice, mire, la obra ha terminado, ya te he glorificado, ya he cumplido, ya estoy listo para partir a donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes él? En la eternidad, en los cielos, con su Padre. Ahí estaba ¿quién? El Señor Jesucristo. Él quiere volver allá. Jesús existe en carne, pero también existe desde la eternidad. ¿Sí? Jesús no solamente está, desde que Dios no está solamente Dios hecho carne, sino que Él está desde la eternidad. Y ese era el problema con los judíos. Los judíos, muchos no creían que Jesús era Dios hecho carne. Y a partir del verso 6 hasta el 19, llega una parte muy importante y es donde Jesús empieza a orar por sus discípulos, los discípulos que estaban ahí. Discípulos que se iban a quedar, ¿qué? Solos. Ya Jesús va a partir y Él los venía preparándose. Acuerda que Él empieza en el aposento alto, empieza ¿qué? A limpiarle los pies, a lavarle los pies, luego les dice que va a partir, luego les dice que les va a traer el Espíritu Santo y luego después les dice que tranquilos, que va a venir un gozo para que el gozo esté completo, y es cuando el Espíritu Santo en Pentecostés va a ser derramado a ellos. Todo eso Él los viene preparando. Y ahorita Él ora por ellos porque ellos son los que van a hacer el trabajo. Ya Jesús no va a estar en carne, sino que cada uno va a partir por su lado y Jesús los tiene que fortalecer. Y Él ora al Padre para que cuide a ¿quién? A sus hijos, para que puedan hacer el trabajo que les va a encomendar. Mire cómo empieza, dice, del verso 6 al 12. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. O sea, el Padre le dio ¿qué? Los discípulos, ¿a quién se los dio? Al Hijo. ¿Sí o no? Eso es como un regalo que le da ¿a quién? El Padre a Jesús. ¿Y quién es el regalo? Los discípulos. ¿Sí o no? Pero ¿quién se favorece? ¿Al que le llevaron el regalo o el regalo en sí? El regalo, ¿sí o no? Hagan de cuenta que hay un niño en un sitio X muy pobre. Más pobre de lo que usted está imaginando. Con bajos recursos. Tiene un zapato roto y en el otro no tiene zapato. Y de ahí para atrás. Y hay una pareja que quiere adoptar un niño. Y adopta ese niño, lo reciben como regalo, ¿sí o no? ¿Quién se alegra más? ¿El niño o la pareja? Ese regalo, el regalo es el que se alegra, ¿sí o no? A cambiar de ese estado de escasez, a ir a un hogar donde hay cariño, hay abundancia, hay por lo menos todas las necesidades básicas serán satisfechas. Así somos nosotros. O en el caso que está hablando aquí, son los discípulos. Señor, los que tú me diste. O sea, es el regalo. Pero el regalo es que bueno, que yo sea ese regalo que va a las manos de Dios. Somos suyos. Dice, Jesús nos cuida, nos protege. Y dice con toda autoridad, son míos. ¿Sabe por qué? Porque yo los compré. Y yo pagué un precio muy alto por ellos. Y un precio de cruz, de muerte. Pero no fue porque estos discípulos o nosotros valiéramos mucho o hiciéramos cosas grandes para que Él pagara ese precio. Se hizo fue porque por el amor y la misericordia de Dios. Y Él nos dice, míos son míos estos hijos. Ellos han guardado mi palabra. Mire, la característica esencial de un hijo de Dios es guardar su palabra. Cuando hablamos de guardar su palabra, hablamos de ¿qué? De obedecerla. Primero la conozco, la palabra de Dios, y luego la pongo por obra. Es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Dice en el verso 7 y 8,
Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mire, aquí se cumple exactamente el propósito del libro. Mire lo que dice, y han conocido que verdaderamente salí de ti. ¿Se acuerda el propósito del libro de Juan? Para que crean que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Ahí ya, ellos por fin, entre comillas, están creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué le digo entre comillas? Porque más adelante Pedro lo va a negar 3 veces. Y en el capítulo anterior, hace 15 días, Pedro estaba diciéndole, Señor, te vamos a adorar, te vamos a alabar. Y aquí en el capítulo 18 lo va a negar, cuando va a ser arrestado el Señor. Versos 9 y 10 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo mío es y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Mire lo que dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. A veces pensamos y decimos, no, es que Jesús murió por todo el mundo. No. O Jesús oró por todo el mundo. No. ¿Oró por quiénes? Por todos los que el Señor le dio. Mire el verso 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer. Por los que han de creer. O sea, está orando por sus discípulos, los que en el momento, más la gente que en el momento estaba siguiéndole, porque había multitud de gente que le seguía. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, recuerden, van a salir los discípulos a evangelizar. Jesús los estuvo capacitando, ¿qué? 3 años. Ahorita ellos van a salir ¿a qué? A evangelizar. Y Jesús estaba orando por aquellos que iban a creer por la palabra de esos hombres que iban a dar las buenas nuevas en diferentes partes. Consecuencia de ese proceso de evangelización somos todos nosotros. O sea que ahí hay un gran discurso evangelístico, producto de esas oraciones del Señor. Dice, versos 9 y 10. Cristo es honrado y glorificado aquí en la tierra cuando nuestras vidas están de acuerdo a su voluntad, como se los decía inicialmente. La forma como glorificamos a Cristo es sometiéndonos a Él. Y uno tendría que preguntarse, en mi vida, ¿cómo glorifico yo al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo lo glorifico? ¿Cuándo lo glorifico? Recuerde que nosotros los hijos de Dios debemos ser diferentes. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Hijo de Dios se tiene que diferenciar. Preocúpese si le está pasando a usted esto en el mundo. Si el mundo le reconoce, si el mundo se alegra con usted, si el mundo le aplaude, si el mundo es feliz cuando usted está ahí, usted no está siendo diferente al mundo. Usted está captando la atención del mundo y se está comportando como el mundo quiere. No vayan a entender mal. Usted me puede decir, entonces no puedo ir al cine. No. Entonces no puedo ir a un restaurante. No. Entonces no puedo ir a Orlando. No se trata de eso. Se trata de aquellas conductas pecaminosas y que van en contra de los principios bíblicos. Cuando usted transgrede esa línea. Quizás usted transgrede esa línea y el mundo te aplaude. El mundo te reconoce, dice, Julano tan chévere. Julano no es como el pastor. Pastor sí es como amargado, pero Julano es chévere. ¿Sí? Tenemos que preocuparnos. Vamos, versos 13 al 16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No solamente del mundo, como tampoco soy yo del mundo. Aquí en a partir del verso 6 al 19, la palabra mundo se repite como 17 veces. Entonces hacemos hincapié ahí. Mire que dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Mire, nosotros trabajamos con gente del mundo, estudiamos con gente del mundo, vamos a un restaurante donde hay gente del mundo, pero no quiere decir eso que nosotros nos comportamos como la gente del mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que marcar ¿qué? La diferencia. ¿Sí? Y eso nos enseña el Señor. Yo les he dado tu palabra. Mire, en aquel tiempo toda esta Biblia no estaba escrita como ahora, pero el Señor se las dio. Ahora nosotros tenemos la bendición de que todo el consejo de Dios está aquí para nosotros. Ahora no hay disculpa, ¿cierto? Quizás aquellos hombres de aquella época, pero es que yo no tengo el papiro, yo no tengo la palabra escrita. Quizás algunas personas en aquel tiempo se podían escudar y decir, no, es que no tengo la palabra del Señor. Hoy en día no hay disculpa, aquí está el texto bíblico para todos nosotros. El mundo nos odia, el mundo nos rechaza. Si hay alguna comunidad que más discriminen en el mundo, son los cristianos, por encima de todos. Ponga usted en un resumen, en una hoja de vida, que usted es cristiano y verá cómo le va. Somos vetados en muchas partes. Hay comunidades que no nos quieren. Y eso lo dijo el Señor. El mundo os aborrecerá. Y cuando usted empieza a hablar en alguna reunión de Dios, empieza a hablar de orar, empieza a hablar de estudiar la Biblia, empieza a hablar de obedecer, empieza a hablar de la oración, de alabar, de adorar, mucha gente se empiezan a mirar de un lado para otro, como rechazo, así de sencillo. Y eso no le gusta al mundo. Y si eso le gustara al mundo, les digo la verdad, esto aquí estaría lleno. Aquí este salón estaría full. Pero el Señor oró, no por muchos, aquí son los elegidos y ustedes son parte de esos elegidos, parte de esas oraciones que dio el Señor. Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo así? El Señor ya sabía quiénes iban a creer, quiénes iban a obedecer. Entonces yo para qué oro, ¿cierto? O para qué le comparto a fulano si sé que él no va a creer. Podríamos pensar eso. Pero él dice que algunos, él estaba orando por los que han de creer, por la palabra de los discípulos. Los que van a creer por haber ellos compartido la palabra de Dios. Para algunos, la predicación es locura, para otros es salvación. Entonces, eso nos debe animar a nosotros, mis hermanos, a seguir orando por aquellos que no conocen de Dios. Y para que afiancemos nuestra relación con Dios a través de la oración. Jesús nos está dando aquí un gran ejemplo. Esta es la oración más larga registrada. Jesús oró muchas veces, se retiró y oró toda la noche. Pero quizás esas oraciones no están registradas aquí en la Biblia. Pero esta es la más larga registrada. Yo les animo para que esta semana vuelvan y la lean. Quizás esta oración, digo, literalmente uno lo que tendría que hacer es leerla 2 o 3 veces y meditar en ella. Y colocar su musiquita ahí y meditar en ella. Es hermosa, se los digo. Paso a paso, uno leyéndola, el Señor le va hablando tantas cosas bonitas a uno. Entonces es Dios como cuida de esos hijos. Esos hijos iban a subir ¿qué? Persecución o no. ¿Se acuerdan? Los discípulos cómo murieron. Por eso el Señor oró ¿a quién? Al Padre.
Él le oró al Padre para que guardara la vida de esos hombres, porque ahí ya iba a empezar la iglesia. La iglesia empieza en el momento en que el Espíritu Santo es derramado. Ahí empieza la iglesia. Entonces, esto nos debe animar, mis hermanos, a orar unos por otros. Vamos a leer, verso 14, el odio del mundo. Dice que a pesar de tener la palabra de Dios y el gozo de Cristo, a pesar de ser hechos hijos de Dios y actuar con amor hacia los demás, vamos a seguir siendo, ¿qué? Repudiados por el mundo. Y entonces, como el mundo nos repudia, como el mundo nos persigue, entre comillas, nosotros tenemos que estar preparados para ver qué nos dice el mundo. Porque nosotros no somos responsables de lo que el mundo nos diga, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante esos diferentes estímulos. Y ahí es donde vamos a ver la diferencia de un creyente con uno que no es. Podemos decir, no, pero es que me dijeron tal cosa y tal otra, y yo me tenía que defender, tenía que contestar así. Esa respuesta es de un hijo de Dios. La forma de contestar, la forma de decir las cosas, el tono de la voz, las palabras que utilizó. Porque el mundo, vamos a recibir, cuando uno es un verdadero cristiano, va a recibir esos tratos del mundo. Y esos tratos no nos pueden a nosotros desanimar, por el contrario, debe ser un detonante para nosotros seguir, ¿qué? Evangelizando. Tenemos versos 15 y 16. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Vuelve una vez y habla el Señor. Yo no ruego para que los quites, sino para que los cuides. Y es una oración de ejemplo para nosotros seguir orando los unos por los otros. Todos estamos aquí en la casa del Señor, pero luego que salgamos nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias, para tomar decisiones en X o Y motivo. Y entonces la invitación es a orar para que el Señor nos cuide en todo lo que nosotros hagamos. El Señor oró por estos hombres, por los discípulos, para que les fuera bien, para que los protegiera, porque era necesario que estos hombres evangelizaran para llevar la palabra de Dios. Él ora por ellos. Señor, no los pido que los quiten del mal, ni que los ponga aquí en un búnker para que no les pase nada. No se trata de eso. Se trata de que les dé fortaleza, que los cuides. Versos 17 y 19. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Mire, santifícalos en tu verdad, en tu verdad. Todos aquí somos santos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos aquí somos santos, ¿sí o no? Bueno, yo necesito que nos pongamos de acuerdo. Todos aquí somos santos, ¿sí o no? ¿Ah? Bueno, necesito un no o un sí rotundo. Amén. Eso es, aquí todos somos santos. Recuerden que la palabra santo quiere decir cortado, separado, ¿sí? Señor nos hizo santos a nosotros, o sea, nos separó para Él. Eso es ser santo. Santo en una posición inicial. Luego estando yo separado por Dios, luego de haber recibido ese nuevo nacimiento, luego de haber venido a Cristo en arrepentimiento de fe, viene un proceso de santidad. Y es cuando yo empiezo a caminar con Cristo, ¿cierto? Y empiezo a dar pasos de fe, empiezo a orar más, empiezo a estudiar más la Biblia. Ahorita lo decía Manuel, empezamos a testificar de lo que Cristo ha hecho en la vida de nosotros, de que nosotros seremos como ese reflejo para que la luz de Cristo, ¿qué? Se refleje. Así como es la luna tiene luz, no tiene luz. La luna refleja la luz del sol. Nosotros no tenemos luz, la luz es Cristo. Y qué bueno que ahorita lo decía Manuel. Ay, qué grande es Manuel, no, qué grande es el Dios
al que sigue Manuel. Qué grande es el Dios al que le ora Manuel. Qué grande es Dios al que Manuel se le humilla. Y entonces ese proceso de santificación, y tenemos que nosotros ser santos, porque luego una vez nosotros somos santos, hemos nacido de nuevo, tenemos un propósito. Dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces nosotros hemos recibido la santificación por medio de la palabra de Dios. ¿Y para qué somos santos? Para cumplir con el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de estos hombres allí? Dice, ¿iban a ser qué? Enviados a diferentes partes, a diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Y todos, a excepción del apóstol Juan, tuvieron muertes muy violentas. A excepción de Juan, que se salvó después de que lo metieran a una olla con aceite hirviendo. Es del único que no hay registro que haya muerto en condiciones extremas. El resto. ¿Y cómo sería? Mire, mis hermanos, ¿cómo sería el amor y la creencia de estos apóstoles al Señor, que vieron cómo el Señor terminó crucificado y luego resucitó? ¿Cómo lo amarían sabiendo a qué se iban a someter? ¿Se acuerda que hace 20 días Él les dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. El Señor nunca les dijo, bueno, ustedes me van a seguir a mí y todo va a ser bueno, todo va a ser fabuloso, no les va a pasar nada. No, tranquilos, sigan confiando en mí. Entonces, una vez nosotros somos santos y cada uno vive su proceso, cada uno de nosotros tiene su proceso de santidad. Unos crecen más rápido, otros no tan rápido. La idea es que se vea esfuerzo en el caminar con Cristo, ¿sí? Que se vea que tropezó pero que se levantó, que se cayó pero se volvió a levantar, que se vea el esfuerzo, las ganas. Eso es lo que ve el Señor. El Señor ve los corazones y ve qué disposición hay en cada uno de nosotros para hacer la voluntad de Cristo. Seguimos aquí. Vamos a leer desde el verso 20 al 26. Esta parte es donde Jesús ora por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea que, les digo, mis hermanos, nosotros estábamos en las oraciones del Señor hace más de 2000 años. ¿Sí o no? Mire el verso 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hace 2000 años, un ser maravilloso llamado Jesús estuvo orando por nosotros. Yo no sé si eso les conmueve el corazón de alegría. Y por eso nosotros debemos asumir una posición de oración por nuestros hijos, por nuestros yernos, por nuestras nueras y por nuestros nietos. Ese debe ser un compromiso. Y colocar todo eso en las manos del Señor. Y esas oraciones no son en vano. Ahora 8 días vimos el por qué orar, para qué orar, cuándo orar. Todo lo que nos enseñaba el Señor respecto a la oración. Mire, leamos lo que dice el verso 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesucristo está hablando con el Padre. Mire aquí lo trascendental. Es la noche antes de Jesús ir a la cruz. Pongámonos en ese tiempo allá, Jesús con sus discípulos, y va a orar por los que han de creer, ¿sí? Y Jesús en esas circunstancias de saber que al otro día, porque él ya sabía que al otro día lo iban a ¿qué? A prender y lo iban a crucificar. ¿Cuántas veces nosotros nos dicen,
pastor, ore por mí. O le dicen a usted, ore por tal persona. Y usted pueda decir, "Ay, es que con tantos problemas que tengo, espere que se solucione esto". Jesús, en esas circunstancias tan difíciles de saber que iba a ir a la cruz, orando por los discípulos que el Señor le dio y orando por aquellos que iban a creer. El Señor en ningún momento oró diciendo, y Señor, qué momento tan duro, yo no puedo orar por ellos, yo estoy muy preocupado por lo que me va a pasar mañana. Nunca dijo eso. Y Él oró en Getsemaní, ¿se acuerdan? Sudó gotas de sangre y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Clavarlo en la cruz. Así de sencillo. Y Jesús, y era la oración ¿de quién? De Jesús. ¿Se acuerdan que les decía? Muchas veces creemos, no me van a entender mal lo que les voy a decir, que la oración tiene poder. ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene poder la oración o no? El poder está en a quién le oramos. Ahí está el poder. A quien nosotros levantamos la oración. Y mire que Cristo oró y le dijo, Señor, si es posible, pasa en esta copa, pero igual. Era la voluntad del Padre. Cristo no vino a hacer lo que Él quería. Él vino a hacer la voluntad del Padre y lo llevaron a la cruz. Verso 21 dice, para todos que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros como iglesia somos uno como cuerpo de Cristo. Debe haber unidad en los hijos de Dios. No quiere decir, mis hermanos, que entre cada uno de nosotros no haya diferencias. Claro que las hay, muchas, pero nos une es el amor a Cristo. Nos une Jesús como Dios. Eso es lo que nos une. Y ahí toda diferencia de nosotros va a terminar aquí en la Biblia, lo que diga la palabra de Dios. Y Jesús nos está llamando a nosotros ¿qué? A la unidad, a estar unidos. Mire, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. No solamente debe ser de palabra que se muestre esa unidad. Debe ser una unidad que se demuestre que haya unidad, que se materialice, que se vuelva realidad esa unidad. Que no simplemente digamos unidos seremos fuertes, ¿cierto? Hay un eslogan que dice, el pueblo unido jamás será vencido, un eslogan muy sindicalista, ¿cierto? Pero nos está llamando a nosotros, ¿a qué? A demostrar que hay unión por las cosas del Señor. Verso 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mire la parte como empieza. Yo en ellos y tú en mí. ¿Sabe aquí cómo nosotros demostramos que hay unidad? Cuando Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Cristo está en mí, ¿cierto? Si Cristo está en cada uno de nosotros y nosotros empezamos a hacer su voluntad, vamos a hacer una iglesia ¿qué? Unida. Recuerden que Cristo detesta la división, ¿sí? No quiere decir, como les decía ahorita, que no vaya a haber diferencias en conceptos, en posiciones, ante muchas cosas. Pero ante todo, si Cristo mora en cada uno de nosotros, eso va a hacer que estemos más unidos en torno a Él. Dice, yo en ellos y tú en mí. Verso 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Mírenlo cómo empieza, Padre, aquellos que me has dado. Mire que es muy diferente cuando él dice, por todos, no, los que le has ¿qué? ¿Y quiénes son los que le ha dado el Padre al Hijo? ¿Quiénes son? Los que han creído en qué? En Él. Esos son los que le han dicho al Padre. Dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Se acuerda que hace poco el Señor les dijo, yo me voy a ir? Yo me voy a ir. Y ellos se entristecieron. Y el Señor les dijo, yo me voy a ir. Pero a donde yo voy a ir, voy a preparar morada para cada uno de ustedes. Porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre. O sea, el Señor nos quiere ver con Él junto al Padre. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando pasemos, cuando el Señor nos llame, en el momento que Él quiera. De eso se trata. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Como les decía al inicio, Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaba Jesús. Jesús es el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios, y Dios era el verbo. Jesús está con Dios desde la eternidad. Están ellos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quiero que se animen mucho mis hermanos para que lean una vez más esta oración. Terminamos con el verso 25. Dice, Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Vuelve una confirmación más de Juan 20:31. Mírenlo como termina diciendo, y estos han conocido que tú me enviaste. Mire, cuando se trata de conocer a Jesús, cuando se trata de conocer a Dios, no es simplemente una información, un concepto. Alguien me habló y dice que Dios existe, que está en los cielos. Eso es una información de tipo académico. Lo que quiere el Señor que nosotros le conozcamos es que tengamos una experiencia con Él. ¿Sí? A través de esa experiencia yo voy a decir, qué grande es Dios. Pero qué tanto le conocemos. Qué tanto hemos experimentado el amor del Padre. La bondad del Señor. Su protección, su cuidado. Hay cosas, ahorita lo decía la canción, cosas que no vemos, pero el Señor está obrando. Y a veces, como no las vemos, pensamos que el Señor no está haciendo nada. Podemos pensar eso, ¿cierto? Hay un versículo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparado para los que le aman. Hay cosas que no están en nuestra mente, que nuestra mente limitada no alcanza a percibir, ni siquiera a imaginar. Y se los decía la otra vez, hay bendiciones del Señor que llegan, usted está esperando algo y el Señor le da el doble. Pero ¿cómo así? Yo estaba esperando esto y me dio más. Esa es la voluntad de Dios. Dios es así. Como también es la voluntad de Dios cuando le pedimos algo y no nos lo da. A veces nosotros nos ponemos tristes, ¿cierto? Pero es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, hay que abrazarla. Es lo mejor para nosotros. ¿Sí? De eso se trata. Ahorita él está diciendo, el mundo no te ha conocido. Más o menos en el mundo hay más de 7.000 millones de personas. Y cristianos hay como 2.400 millones. O sea, hay una tarea grande por hacer. Y si lo traemos más acá, aquí en la Florida, hay más de 15 millones de personas para evangelizar. Y si lo aterrizamos aquí al Doral, hay una población interesante que no conoce de Dios.